La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En este primer programa de la edición veraniega del cine en la SER les hablaremos de Padre no hay más que uno 4, la película de Santiago Segura, que ya se ha colocado como número 1 en la taquilla. Hablaremos de los cines de verano, esas salas provisionales, algunas al aire libre, que cada noche reúnen a miles de espectadores. Charlaremos con el crítico, director de cine, guionista y novelista Augusto M. Torres, que estrena un cortometraje documental titulado Utópica en el Festival de Cine de Sacks en Alicante. Con Dani Garrán conoceremos las principales nominaciones a los premios Emmy de televisión y comenzaremos una serie de reportajes que emitiremos a lo largo del verano y que hemos titulado Un viaje cinematográfico al fondo de la mente. ¡Acción! El cine en la SER con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas al Cine en la SER, edición verano. Un programa en el que vamos a seguir contando los estrenos de la semana, pero deteniéndonos un poco más en otros aspectos de las películas y en sus protagonistas. Bueno, ya les iremos contando. De momento vamos a comenzar hablándoles de uno de los títulos que aspira a convertirse en la película del verano por su taquilla, por su recaudación. Es, por supuesto, Padre no hay más que uno 4 de Santiago Segura, y en la que volvemos a ver a los mismos personajes que en las anteriores entregas, con Toni Acosta y Loles León a la cabeza. Una saga que la tercera película hace más que las dos anteriores, algo está pasando. Entonces, para mí el público es lo más importante. Y bueno, si fuera que a mí me repele, pero es que esta familia la adoro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, pues la segunda película, que se incorporaba Loles, pero que no sabíamos, una segunda parte, no sabes si va a funcionar o no. Y entonces es que cada película ha ido mejor que la anterior. Y hemos pasado por COVID, mascarillas, todo. Salas con aforo reducido, entonces... Sí. Muy sorprendente, pero con muchísima alegría, porque están mal las cosas para llenar salas, para vender entradas, para ver cine en pantalla grande. Entonces nuestra película es algo así como revolucionario, ¿no? Que el cine familiar logre hacer esto. Da mucho gusto el reconocimiento del público. El sello marca mucho, y el sello aquí es... saben que Santiago Segura es un requisito seguro, ¿sabes? O sea, que vas a seguro y no conoces a esta otra directora que estaba en esta película y bueno, pues no te arriesgas. Si está Padre no hay más que uno en cualquiera de sus 1, 2, 3, lo que sea, pues vas a eso porque eso es seguro. Seguro que me voy a divertir. ¿Por qué? Porque ya vi la otra, me divertí y se divierten mis niños y tal y cual. Y eso es un poquito complicado. La comedia yo creo que es a cámara, casi a cámara. Y luego la realización, nada sofisticada, o sea, muy plano, muy sencillos. Lo que sí, en el guión, que no haya un minuto sin un diálogo con chispa, ¿sabes? O algún intercambio de bromas o algo. O sea, que tenga una risa o sonrisa cada 30 segundos. Eso sí que me interesa. Y luego que en las secuencias tampoco me gusta hacer secuencias de más de 1 o 2 minutos. Pero es verdad, porque también pienso que todo ha evolucionado mucho y que los propios cines, cuando voy y veo como islitas de luz así, que hay gente mirando el WhatsApp, me entra angustia. Digo, hombre, yo quiero que te evadas incluso de eso. O sea, que en esa hora y media, esa adicción que tenemos ya casi todos, desaparezca por hora y media. O sea, que te transporte... que es lo que la función del cine, además. O sea, evadirte. La evasión, el cine de evasión, que te acuerdas que llaman el cine de evasión, o cine de entretenimiento, que yo cuando lo oía decía, eso es lo que quiero hacer yo. A veces se presenta la mañana, disparándonos sonrisas y guirnaldas. A veces un minuto de alegría se transforma en un día o en dos.
nos lo pasamos tan bien y con los niños ya se me ocurrían cosas que yo sí pensaba en una segunda. Pero es verdad que los niños se pusieron a llorar, cuando acabó la película, no nos vamos a ver más, no sé qué, y dijo uno, haz la segunda. Digo yo, vamos a ver, que esto no funciona así, niños, que es que primero hay que montar esta, promocionarla, se estrena, y si es un mega éxito, pues a lo mejor pensamos otra. Y fue así, o sea, yo se lo contaba y parecía el oráculo, o sea, que luego pasó eso. Entonces yo ya no sé... También es verdad que te digo que yo soy muy de pentalogías, o sea, que yo, a menos que sea hasta un horror, pero que no creo, porque yo creo que no va a defraudar a la gente, yo haría la quinta, pero a lo mejor no haría más de la quinta, pero solo por el hecho de que también me gusta irme, que no me echen. O sea, tú sabes, cuando está la fiesta en lo más alto tal, es mejor irse ahí. Yo lo he comprobado muchas veces, porque a veces quiero seguir divirtiendo, y al final estás el último ahí, no. Es mejor quedar en éxito. Torrente, por ejemplo, la última fue bien, Torrente 5, pero yo dije, igual si hago otra y ya no va bien, ya sería que el público dice adiós, y yo prefiero decir adiós yo, y digo, hasta luego. Padre no hay más que uno 4, como decimos, será una de las películas del verano, pero habrá más en las próximas semanas, como por ejemplo Deadpool y Lobezno o la nueva entrega de Aliens. Pero en estos meses, además de las salas tradicionales, el público acude a los cines de verano, a ver películas que se han estrenado a lo largo del año u otras películas clásicas o más modernas. Y de los cines de verano vamos a hablar ahora. Valeria Sánchez Chamorro nos lo cuenta. Las sillas incómodas de plástico blanco, las mantas por si refresca, los ruidos de la gente masticando y el griterío de los niños a los que no les importa la película sino el disfrute. Hace más o menos un siglo que España goza de una de las maravillas del verano, el cine al aire libre. Los primeros en Córdoba. Era todo lleno de cine, había muchísimos más cines en Córdoba en esos años, en la época tanto de la guerra civil como posteriormente la dictadura y como posteriormente la transición. Luego ya sí vino la decadencia del cine y empezó el boom inmobiliario y cambió todo el sentido, pero claro, era el medio que tenía la gente de apalear los veranos y de, pues bueno, de reunirse en familia. Date cuenta que antiguamente en España pues había lo que era las corralas, etcétera, y en cada, digamos, patio de vecinos pues hacía un cine. Él es Antonio Amil, la persona que este año llevará el Olimpia, el Fuenseca y el Delicias, 3 de los cines de verano con más historia. Hasta su muerte, en 2023, los gestionó Martín Cañuelo, un auténtico enamorado del cine que también tenía otro más, el Coliseo de San Andrés, el más antiguo de todos. Y él siguió manteniendo esas costumbres que vienen de antaño. No hace tanto una labor empresarial, sino una labor social para que una tradición no se pierda, pues creo que es una figura importante en cuanto al ocio y la cultura de Córdoba, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, aunque si avanzamos un poco en el tiempo, en 1958 en Serra, una localidad valenciana entre montañas, encontramos otro cine de verano de lo más especial. Su gerente es Leví Navarro y su relación con el cine viene de familia. Es un cine parroquial que a día de hoy aún sigue siendo propiedad de la parroquia del pueblo. Y en el 58, el párroco que había entonces, don Vicente Aliaga, fue el promotor del cine. Muchos cines en localidades venían promovidos por las parroquias, que eran quienes tenían recursos un poco para hacer este tipo de inversiones en la época. Durante la construcción, mi padre estaba trabajando como peón de albañil. Allí tendría unos 14 años y don Vicente le dijo: Ramón, tú te vas a quedar de aprendiz de proyeccionista. Y entonces mi padre, cuando se inició la actividad, se quedó como aprendiz del tío Madriles, que le llamaban, que era un hombre mayor, que era el operador. Y ahí mi padre aprendió el oficio. ¡Fuera! Pero si he pagado la entrada, ¿puedo
es la película? ¿Tú qué haces ahí? Desde que tengo recuerdos, tengo recuerdos de la cabina de allí de Serra, del cine de verano, y todos los veranos allí en el cine haciendo de todo, acompañando a mi padre en la puerta, en la venta de entradas, en la proyección, viendo un montón de películas. Los dioses con su fuerza o el hombre con su astucia. ¡Vamos, ciego borracho! ¡Grita! ¿Dónde estáis? Durmiéndome cantidad de noches viendo las películas allí, en Serra. ¿Cuándo acabarás, verano asqueroso? En una película ya estaríamos en otoño. Y así, pues, desde bien pequeñito. La banda sonora que más me recuerda y por analogía de historia y de hechos es Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, cada vez que veo la película es como si viera a mi padre de pequeño aprendiendo el oficio, como mi padre cual Totó que está en la cabina del paraíso aprendiendo y se ven reflejadas tantas cosas. Hay tantas cosas que me ha contado mi padre de pequeño y de adolescente en la cabina que se ven en la propia película. Cuando se calienta en la cena dentro de la linterna del proyector, eso lo he visto yo hacer a mi padre de pequeño, cómo levantaba la puerta de la linterna y ponía ahí para calentar el bocadillo y cosas así. Es todo tan similar que, sin duda alguna, la banda sonora de Cinema Paradiso. Y llegamos hasta el año 2024. El cine de verano sigue siendo un plan de lo más apetecible, pero ¿y si la experiencia estuviese totalmente renovada? Esto es lo que se preguntó Jesús Mateos, el organizador de Cibeles de Cine. Ha mezclado los elementos del cine tradicional, un espacio único en la capital y un evento en el que todas las emociones y los sentidos tienen cabida. Una cartelera súper ecléctica donde combinamos cine clásico, cine de culto, éxitos de actualidad, cine independiente y de autor, películas familiares. Luego además lo combinamos con una extensa agenda de eventos en paralelo a la cartelera. Tenemos exposiciones de arte, una oferta gastronómica con un puntito más interesante de lo que te puedes encontrar normalmente. Nuestra programación es principalmente en versión original subtitulada. Las películas se escuchan con auriculares inalámbricos. Nosotros también como empresa de cine cuidamos mucho la calidad de la proyección, el sonido. Y bueno, todo eso sumado a un espacio súper céntrico, icónico, un referente de Madrid, pues yo creo que ahí teníamos los elementos suficientes que han convertido a Cibeles de Cine en un evento de referencia. Por ejemplo, el primer día arrancamos con una sesión secreta sin saber la película que iban a ver hasta que aparecía en pantalla. La película fue Lo que hacemos en las sombras, que es una peli que yo me aseguré de que fuese completamente inesperada. Antes era extremadamente poderoso. Podía hipnotizar a multitudes enteras. Menudas orgías. 20, 30 mujeres. Se podía convertir en todo tipo de animales. Pero ahora siempre se hace un lío con las caras. Es una película neozelandesa de 2014 que ganó el premio del público en Sitges. Es un falso documental sobre vampiros en la actualidad y cómo estos vampiros comparten piso y tienen que adaptarse al mundo moderno, ¿no? Con lo que conlleva ser un vampiro y ser inmortal. Y tenemos una idea muy divertida que son los cócteles temáticos. El cóctel giró con ingredientes como la naranja sanguina, cambiaron la ginebra por ron. Antonio, Leví, Jesús y sus equipos son ejemplos de que el amor por el cine no descansa en vacaciones. El cine en la SER. De esto se trata. ¿De los monos? No, del entusiasmo, de la emoción. ¿Los has oído al final? Sí, un final estupendo. No solo se trata del final, se trata de la experiencia. Tienes a 300 personas viendo lo mismo, reaccionando al mismo tiempo y nutriéndose entre ellas. No tienes esa experiencia con la televisión. Estás solo en tu salón mirando una puta caja pequeña. Con Elio Castro.
A finales del siglo XIX, don Antonio de Padua Saavedra construyó en sus tierras de Villena y de Sax, en la provincia de Alicante, Santa Eulalia, una colonia agrícola e industrial que se inspiró en las ideas de pensadores utópicos de ese siglo, el siglo XIX, como Robert Owen y Charles Fourier. La colonia Santa Eulalia se encuentra actualmente en ruinas, fue declarada bien de interés cultural en 2016, y sobre la historia de esta colonia, el cineasta, crítico y periodista Augusto Martínez Torres, ha realizado un cortometraje documental titulado Utópica, que se presentará la próxima semana, el lunes 29 de julio, en el Festival Internacional de Cine de Sax. Los edificios más antiguos de la colonia. En la esquina superior izquierda estaba el reloj de sol. En el centro, el nombre Fábrica de Alcoholes La Unión. Y el marco con el escudo de la Sociedad Saavedra y Bertolano. Augusto Martínez Torres, muchas gracias por recibirnos y por participar en el Cine en la SER. La primera curiosidad es eso de M. Torres, Martínez Torres, porque yo siempre le he leído M. Torres. Sí, bueno, es que Augusto es un nombre típico de familia, entonces he conocido a no sé cuántos Augusto Martínez, entonces, y además queda muy largo lo de Augusto Martínez Torres y es para simplificarlo un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo conoció la historia de esta colonia Santa Eulalia? Pues la conozco por una serie de casualidades. Yo en el 2017, había hecho una película que se llama Filoxera. La filoxera es un insecto que llega de Estados Unidos a finales del siglo XIX y entonces se carga todas las viñas de Francia y del centro de Europa, no sé qué. Sin embargo, España llega 20 años después. Entonces esos 20 años se construyen una serie de cooperativas que duran pues los 20 años eso, porque luego ya o aprenden a compartirlo y empiezan a cultivar otra vez vino. Segundo punto, yo por esa época conozco en Orihuela un teatro-circo que me hace mucha gracia porque es exactamente igual a lo que yo recordaba del Teatro-Circo Price, que es donde está ahora el Ministerio de Cultura. Entonces voy allí, lo conozco y entonces hago un documental sobre el teatro-circo. Entonces, al volver una vez de Orihuela, no sé con quién, me dice, oye, aquí hay una colonia, la colonia Santa Eulalia, ¿no la conoces? Digo, no, ni idea. Entonces pasamos a verla y yo quedo realmente fascinado porque es exactamente igual de lo que había visto en La Mancha, pero por un lado es igual y por otro lado completamente distinto. Porque en la colonia Santa Eulalia, por ejemplo, hay un palacio estupendo donde vivían estos señores a los que han nombrado hace nada, y hay un teatro fantástico. Lo demás, también hay una fábrica de licor que todo está en ruinas, bueno, está todo en ruinas, pero que, bueno, pues hago al año siguiente, ya lo tengo organizado, y rodamos un documental. Bueno, en el corto se cuenta, como decíamos, la historia de la colonia, cuáles fueron los motivos económicos y sociales por las que se fundó, pero se cuentan también las historias de los propietarios, y a mí eso es una de las cosas que más me ha fascinado, porque claro, conocemos un adulterio, conocemos un posible asesinato, conocemos muchas cosas. Unos cuentan que la condesa, o era marquesa, se suicidó en una de estas habitaciones. Otros que la mataron, e incluso he oído que se ahogó en el pilón de la entrada. Sí, a mí me contaron, sobre todo había varios informadores, lo que pasa es que no coincidían nunca en los datos, o sea, cada uno tenía, pero eran todo historias muy apasionantes. Bueno, y en el corto se cuenta un resumen y no sé exactamente cuál es la realidad de estas personas, pero en cualquier caso es una historia muy apasionante. Augusto Martínez Torres ha dirigido muchos cortos y en muchos de ellos, por lo que he visto, se interesa, como decía, por el teatro-circo de Orihuela, por lugares abandonados, por la historia de la evolución de las calles, como el cortometraje dedicado a la calle Fernando VI, o por la presencia de un supuesto fantasma en la Biblioteca Nacional. ¿Le fascinan estos lugares abandonados? Sí, bueno, la Biblioteca Nacional no está abandonada para nada. O sea, me fascinan los lugares abandonados o exóticos, completamente exóticos. En la Biblioteca Nacional es que yo, por ejemplo, conocí a Carlos Alberdi, que lo conocía mucho, y un día me lo encontré por la calle y me dijo, ¿por qué no me enseña la biblioteca? Entonces estuvimos allí no sé cuántas horas dando vueltas y yo no pude por menos de unos días después ir con un equipo y rodar allí un cortometraje, ¿no? Pero son lugares donde la presencia humana
pasados los años, pasados incluso los siglos, sigue estando de alguna manera presente. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, no es son todos restos que no se me ocurre nunca hacer una cosa sobre algo que acaban de hacer, no, siempre son restos. Bueno, Augusto M. Torres ha colaborado como crítico con el diario El País durante 25 años, ha dirigido películas como El pecador impecable, escrita junto a Rafael Azcona y con Alfredo Landa de protagonista, las películas de mi padre, ha escrito guiones con Ricardo Franco, con Vicente Molina Fox, novelas. Bueno, ¿todo es parte de la pasión de contar historias? Sí, no, bueno, a mí desde muy pequeño, desde que fui a un cine al aire libre en Benidorm, precisamente, en una época en que no existía nada, solo existía, yo creo que un cine, solo existía un hotel y un cine al aire libre y una playa de pescadores, no había nada. Entonces fui muy pequeño y vi una película en ese cine. Desde que leí la primera novela siempre me ha apasionado pues hacer películas y escribir novelas. ¿Y cuál era esa primera película y esa primera novela? La primera novela yo creo que era Tarzán de los monos, y la primera película era Los cuatro jinetes del apocalipsis, pero no una versión que hizo Minelli muchísimos años después, sino una versión muda, que no sé por qué entonces, que era muchos años después, circuló una versión que habían resonorizado. Y eso le dejó fascinado completamente. Me dejó fascinado completamente, sí, sigo fascinado. Y no sigo, por ejemplo, al cine no va nadie, ya es una cosa que me deprime muchísimo ir a un cine a ver una película que normal puede estar muy bien y somos en la sala pues media docena de espectadores, o sea, me parece, porque la gente prefiere, con esta historia de las plataformas, prefiere mucho más verlo en una gran pantalla de televisión que tiene en su casa, pero yo creo que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Bueno, también ha sido productor de cine, trabajó con Iván Zulueta en Arrebato, que es una de las películas fundamentales del reciente cine español, y a Iván Zulueta le dedicó también uno de sus cortos, y con solo un par de películas y varios cortos fundamentales, ¿no? La influencia de Iván Zulueta en el cine español ha sido enorme, ¿no? Hay que pensar en Almodóvar, por ejemplo. Sí, es muy curioso porque... Por ejemplo, yo produje a principios de los años 70, empecé a producir cortos, tanto los míos como ajenos. Entre todos los que hice, que me parece que eran unos 12 o 13, está Leos Pardo de Zulueta. Entonces ese era el mejor con grandísima diferencia. Entonces esto funcionó tan bien que fue al Festival de Berlín a concurso y luego íbamos a hacer otro corto, que el corto se alargó y se convirtió en Arrebato. Entonces vino el mismo director del Festival de Berlín, vino a verlo. Entonces le gustó mucho, pero dijo que eso era improyectable, porque en esa época Arrebato hacía una alabanza de las drogas que no estaba permitido, lo cual hizo que ni se pusiera en Berlín. Yo hice todo tipo de gestiones para que se pusiera en Francia, para que se estrenara en París, fue completamente imposible. Aquí funcionó fatal, pero al cabo de los años la cosa empezó a funcionar y se ha convertido en un mito total y absoluto, ¿no? En una película de culto, que se dice. Entonces es muy curioso, ahora que has mencionado Almodóvar. Almodóvar era entonces, en esa época, es cuando él había llegado de La Mancha y trabajaba en la Telefónica, pero estaba ya también fascinado por el cine. Era muy amigo de Zulueta y iba allí al rodaje. De hecho, uno de los personajes, ahora no me acuerdo quién, lo dobla Almodóvar. ¿De dónde la sacas? ¿Pero eras tú? A ver, di algo. Digo que si me das la película... Vaya, y nosotros preocupados y tal. Descuelgas el teléfono, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué pasa, tío? Las primeras películas de Almodóvar están muy influenciadas por él, ¿no? Ha escrito también usted muchos libros sobre cine, como El cine norteamericano en 120 películas, diccionarios de cine, libros sobre Buñuel y sus discípulos. Vivimos una época ahora donde tenemos a nuestro alcance, como hablábamos antes de las plataformas, más películas que nunca al alcance de nuestra mano en la historia, pero ¿las vemos? Y sobre todo, ¿las sabemos mirar y sabemos ver cine? Pues yo eso cada vez lo dudo más, porque yo soy, como digo, soy muy aficionado de ir al cine y sobre todo ver películas que se salen fuera de lo normal. Entonces, por ejemplo, el otro día estuve viendo una película de este director coreano, que soy incapaz de pronunciar y recordar su nombre, pero que es muy famoso, sobre todo porque
sus películas las dirige, las escribe, hace la fotografía, incluso la música y las produce, y además rueda 2 o 3 al año. Entonces, no había mucha gente en el cine, pero yo decía, bueno, estos que están aquí, ¿saben lo que vienen a ver? ¿Saben dónde se meten? ¿Han venido porque saben quién es este señor? ¿Le siguen la pista o están aquí de pura casualidad? Uno de sus libros es Las películas de mi vida, ¿no? Que es una especie de memorias, ¿no? Sí, es una memoria, sí. ¿Y hay hueco para incluir más películas en esa etiqueta de las películas de mi vida? ¿O ya es un club absolutamente cerrado? No, yo me gustaría reeditarlo y añadiendo algunas cosas más, ¿no? Porque el libro tiene 2 partes, o sea, las películas de mi vida, que son las que más me gustaron, empezaron por esto de los 4 jinetes del apocalipsis, se podían añadir más, y luego una segunda parte que es completamente contando mi relación con el cine, con las películas que yo he hecho. Uh-huh. ¿Y le ilusiona o le decepciona ver cine en estos últimos años? No, hay cosas que me siguen interesando mucho. Lo que me parece muy decepcionante en concreto es el cine español. Yo creo que no, por una serie, sobre todo por unas leyes que salieron, yo creo que en el periodo de Zapatero como presidente del gobierno, según la cual esas leyes tenía detrás de cada película española tenía que haber una televisión. Esto yo creo que hace, si realmente no es fácil convencer a alguien para que te deje dinero para hacer lo que te da la gana, convencer a la televisión que te deje dinero para hacer lo que te da la gana es completamente imposible. Al final acabas haciendo pues lo que hacen ellos, series, ¿no? Entonces yo creo que eso se nota mucho en el cine español, que salvo excepciones, por ejemplo Almodóvar, pocas excepciones más, lo demás no funciona nada bien. ¿Qué película espera? No sé si espera con especial ilusión la nueva de Coppola o la nueva de Clint Eastwood. No, la de Coppola tengo mucho interés por esto que han contado, que se ha arruinado haciéndola, que no la quiere ningún distribuidor americano la quiere y no sé qué, y Coppola siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y otro de sus libros, que además lo tenemos aquí, son Directores españoles malditos. Yo no sé, primero, qué es ser un director maldito y en segundo lugar, si usted se considera a sí mismo como un director maldito. Sí, yo me considero y me incluyo en el libro, entre otras cosas, para que no se ofendan, en que se han ofendido gente por meterlos en el libro. O sea, para mí maldito es uno que ha hecho una serie de películas que están bien, pero que no ha hecho pocas porque no ha conseguido el reconocimiento que yo creo que merece, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo sería Víctor Erice, que me parece un director estupendo. Y entonces ha hecho muy pocas películas, últimamente ha hecho una que creo que es estupenda, está muy bien, pero yo creo que debería haber hecho muchas más, ¿no? Y como crítico, echa de menos la crítica, ¿cómo ha evolucionado la crítica? ¿Cómo ve ahora la crítica? ¿También se ha perdido esa capacidad de ver, de mirar, de analizar? No, la crítica yo tuve en el país, yo estuve 25 años, sobre todo dedicado a crítica 10 años. No es lo que más me gustaba porque estaba el problema de criticar las películas españolas. Siempre había... Porque había que tener en cuenta, a la hora de valorarla, que yo creo que lo hacía así, que la película podía tener sus defectos, pero le había costado muchísimo, había mucho esfuerzo de mucha gente que había que valorarla de alguna manera. Pero también si la ponías muy bien, me llegó a pasar alguna vez una película que a mí no me gustaba mucho, pero la puse mejor de lo que creía, luego la gente me criticaba por ponerla tan bien, o sea, era una cosa muy ambigua, Y entonces actualmente, pues sí, leo críticas y consulto críticas, pero no echo de menos para nada ese trabajo. ¿Y cómo le sentaba que le criticaran una de sus películas? Me sentaba, pues, de la que tuvo peores críticas en las películas de mi padre, precisamente, que era una película bastante enloquecida que hice un poco de casualidad, pero claro, tuvo muy malas críticas. Yo creo que un poco porque por ejemplo, una película muy curiosa, porque está hecha con dinero, es una coproducción, está hecha con dinero de televisión española y la televisión de ITV3, la televisión de Cataluña. Entonces, mientras en Cataluña, porque hay una versión en catalán y otra versión española, mientras en Cataluña la televisión la puso y funcionó perfectamente y se puso en cines y no fue mal, aquí Televisión Española no la ha puesto jamás, nunca he entendido por qué razones, y en cine fue peor. También hay que tener en cuenta que era mejor la versión catalana porque había una voz, todo el equipo era catalán menos yo, o sea, no...
pero y allí me dieron algún palo que otro. Pero eso, ¿y le sentó maldijo al crítico? No, pero no me parece, a veces tenían razón. Bueno, estrena este cortometraje, como hemos dicho, documental, Utópica, en el Festival de Sacks, el próximo lunes 29 de julio. Pero ¿en qué anda trabajando ahora mismo Augusto M. Torres? A ver. Pues acabo de publicar esa novela. Sí, que no hemos hablado, que también es novelista. Sí, también soy novelista, también de novelas que quizás se salgan bastante de lo normal y que tienen una difusión. Eso, por ejemplo, también ha evolucionado muchísimo, porque yo, mis primeras novelas me las publicó Carlos Barral, pero era, no sé, ibas a verle, yo me lo sentaban, lo llevaba el original, lo leía y se publicaba un año y pico después, aunque fueran unas novelas de muy difícil lectura. Así publiqué, luego Rosa Regás también me publicó otra, eso durante todos los años 70. Yo tuve un parón como de 5 o 6 años y cuando volví a principios de los 80, la situación varía por completo. Desde que era dificilísimo encontrar un editor y ya cuando lo encontraba, desde que le dabas el original hasta se publicaban, podía pasar no sé si había cuánto tiempo. No sé a qué se debe ese fenómeno. No sé si es que se publican actualmente muchísimos más libros, cada vez se publican más. Yo creo que también que la gente lee menos, lo del móvil ha sido fatal. Sobre todo gente joven que lea, conozco poquísimo. ¿Qué ha cambiado más, la industria del cine o el mundo del cine o el mundo de la literatura? Pues lo que pasa es que el mundo del cine le sigo mejor la pista que el mundo de la literatura. Yo creo que han variado los dos más. Quizá el mundo de la literatura, no sé, yo creo que los dos. Porque el cine está clarísimo lo de las plataformas y en lo de la literatura no sé muy bien por qué ha variado tanto. No. Esta última novela se llama La habitación de la pelirroja. No sé si tiene o ha pensado que tenga una adaptación cinematográfica. Pues yo desde luego no la podría hacer. No. Nunca se me ha ocurrido. Cuando escribo, por ejemplo, he escrito muy pocos guiones y no es que haya hecho tan pocas películas porque tengo una serie de guiones que no ha querido producir nadie, es que cuando me pongo a escribir, lo que me sale es una novela, ¿no? Y nunca se me pasa por la cabeza hacer una película con ella. No la escribe no la escribo con una visión cinematográfica. No, exactamente, no para nada. Bueno, pues muchas gracias por habernos recibido aquí, porque estamos en su casa, en su domicilio, y recordamos este corto documental, Utópica, que es un corto documental verdaderamente fascinante por explicar esos lugares anclados en el pasado. ¿Lo has visto? Lo he visto. Entonces, lo que te contaré es cómo está hecho. Porque yo llegué, me fascinó, y como siempre, estuvimos una semana rodando todo lo que pudimos, pero luego el problema es que a mí, como demonios, había que inventar algo para unir toda esa historia. Entonces, un día cuando estábamos rodando, pasó una chica montando a caballo, y entonces, oye, ¿te importa que te saquemos por aquí? Y la sacamos un par de planos, y luego eso ha sido el hilo conductor de toda la película, es eso. Y luego, además, a la chica queríamos haberla grabado más veces, no conseguimos encontrarla nunca más. Nos volvimos varias veces, no creímos que no vivía por ahí, sino que había ido de casualidad un día, ¿no? Otro de sus fantasmas que aparecen en los cortometrajes. Sí, de todas maneras, esa voz en off que sirve como narradora comenta que por fin ha entendido lo que es la utopía. El ejemplo de la utopía. Supone que la voz es la de la chica que va a caballo, claro. Pues lo dicho, Augusto M. Torres, muchísimas gracias y mucha suerte con este documental, con este corto documental, Utópica, que se presenta el próximo lunes, el día 29, en el Festival Internacional de Cine de Sacks en Alicante. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Gracias a ti por haber venido aquí y ser tan puntual. El cine en la SER, con Elio Castro. Y en televisión esta semana hemos conocido las nominaciones a los premios Emmy, que después del verano premiarán a las mejores del año por segunda vez. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Elio, muy bien. Bueno, ahora comentaremos si hay alguna sorpresa entre las nominadas, pero el reinado de las anteriores ha sido muy corto, ¿no? Porque la última gala se celebró en enero. ¿Por qué? Sí, por este baile de los calendarios de los premios de Hollywood. La pasada edición de los premios Emmy tuvo que aplazarse de septiembre a enero a causa de las huelgas de los sindicatos de guionistas
guionistas y actores de Hollywood, que paralizó la industria. Ahora se vuelve al calendario normal, por lo que tendremos 2 galas de los Emmy en este mismo año. 2 meses antes de la ceremonia ya conocemos las series nominadas, así que si no has visto alguna, Elio, tienes tiempo para verlas este verano antes del 15 de septiembre, que es cuando se celebran. Pues cojo eso, papel y boli para tomar nota. ¿Cuáles han sido las series más nominadas de cada categoría? Pues verás, hay un récord en nominaciones en la categoría de comedia en toda la historia, en estos premios Emmy. The Bear ha recibido 23 nominaciones. Esta la he visto. Esta sí, ¿no? Esta la he visto. Mientras que la serie favorita en drama es Shogun, con 25. Ambas están disponibles en Disney Plus. Pero vamos a diseccionarlas un poco, si te parece, porque en la categoría que históricamente tiene más prestigio, la de drama, también hay sorpresas. Tan solo repiten The Morning Show, que se consolida como la gran serie de Apple TV Plus, y The Crown, que se despide de Netflix con su temporada menos valorada por la crítica y 10 nominaciones. Muchas novedades en esta categoría. El problema de los 3 cuerpos, esa decepcionante serie de ciencia ficción de Netflix, Fallout, la serie de Prime Video desarrollada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, Mr. and Mrs. Smith, la adaptación de la película con Donald Glover, y Ahsoka, la última serie de Star Wars. Como favorita, pues como decíamos, Shogun, esa adaptación de la novela de James Clavell, ambientada en el Japón de 1600, al comienzo de una guerra civil que definiría el siglo. ¿A dónde vamos? A Osaka, una gran ciudad. El gran señor Yoshi Toranaga quiere conocerte. ¿Y qué quiere de mí? Jugar con tus bolas, tal vez, yo qué sé. Pero es poderoso, así que yo le dejaría. ¿Más poderoso que ellos? El señor de Kanto, miles de esos fanáticos morirían por el honor de limpiarle el culo. Bueno, hay 8 actores y actrices que optan a premio por su trabajo en esta serie, en Shogun, que parecía que al principio iba a quedar fuera de las nominaciones a Mejor Serie Dramática, ya que se trataba de una miniserie. Sin embargo, ese truquito que suelen hacer muchas series, en mayo se supo que Clavell trabajaría con los guionistas para crear 1 o 2 temporadas más después del éxito que tuvo, lo que ha permitido competir en la categoría reina. La recién llegada pelea con The Crown, con su 6ª y última temporada, que despidió a Isabel II, y sus actores principales, Elizabeth Debicki, Dominic West e Imelda Staunton, podrían despedir a sus personajes también con premio. La muerte de tu madre fue una horrible tragedia. ¿Y por qué estaba en París? Ella lo decidió. ¿Con esa gente, ese hombre? También ella lo decidió. ¿Sin ningún tipo de protección? No fue culpa mía. Yo siempre le dije que necesitaba escolta. El caso es que nunca tenía que haber estado cerca de los Fayette. Tenía que haber estado a salvo con nosotros, y si no lo estuvo fue por tu culpa. Y no, tú no conducías el coche, pero la empujaste en brazos de quienes lo hacían. Y Dani, ¿ha habido alguna sorpresa en esta categoría? ¿Qué pasará en septiembre en la gala? Pues el mayor duelo, todo el mundo piensa que se dará precisamente entre The Crown, que ya tiene 21 Emmys, y Shogun, la gran favorita en todas las quinielas. Veremos si la Academia decide premiar a la serie de Peter Morgan en su despedida o lanzarse a la revelación del año, que podemos ver, como decía, en Disney Plus. Es verdad que The Crown se ha despedido un poco por la puerta de atrás, con una temporada un poco más folletinesca, después de todo el prestigio con el que se alzó en las primeras temporadas, sobre todo en las 2 primeras. Entre las curiosidades de drama, cabe mencionar a Carrie Preston, que está nominada como mejor actriz por Elsbeth, con la que hablamos hace unos días, y Emma Stone, que también hace un magnífico trabajo en The Curse, una de las series más complejas del año, que puede verse en Sky Showtime. Bueno, vamos ahora con la comedia, categoría en la que hay una clara favorita, aunque no provoque realmente muchas carcajadas, Sí, ¿no? porque a mí todavía me cuesta entender que una serie sobre el duelo y la ansiedad, con esos capítulos desasosegantes, personajes al borde del abismo, sea considerada una comedia. Y esto solo es porque sus capítulos duran unos 30 minutos, ya ves tú. The Bear, como decíamos, copa candidaturas, tiene muchas papeletas para alzarse con los premios principales, con sus actores principales también nominados, Jeremy Allen White y Ayo Edebiri. El 14 de agosto podremos ver aquí en Disney Plus la 3ª temporada, pero los Emmy de este año nominan a su 2ª entrega, que fue precisamente la que ya arrasó en los Globos de Oro del año pasado, sobre esa estresante deconstrucción y remodelación del restaurante Original Beef de Chicago. Parece que no estoy bien. No me he dejado el culo todo el día por vosotros, hijos de puta. No lo decía en ese plan. Sí. Está precioso. ¡Vosotros, cabrones! ¿Estáis bien? ¿Tú estás bien, Lee? ¡No has hecho una mierda!
Está todo de puta madre. ¡Joder! ¡Que os oye! Maravilla de capítulo, ¿no? Con Jamie Lee Curtis, que también está nominada en la categoría, sí, ¿verdad? En ese capítulo de Navidad en el que todos estaban locos. Jamie Lee Curtis está nominada a Mejor Actriz Invitada, igual que Olivia Colman, que también hace un cameo como chef aquí en la segunda temporada. Es brillante esta segunda temporada de The Bear, pero se las verá de frente con Hacks, la otra gran comedia que aquí nos tiene el corazón dividido, con las maravillosas Jean Smart y Anna Einbinder. También están nominadas por su trabajo. Menos favoritas en esta categoría son Escuela Abbott, Curb Your Enthusiasm, Pal Royal, Reservation Dogs, Lo que hacemos en las sombras, y la muy nominada también Solo asesinatos en el edificio, que también incluye a Meryl Streep como actriz de reparto en las nominaciones. Cabe destacar la nominación de Kristen Wiig por la irregular Palm Springs, con ese toque cínico y cómico muy divertido que salva a esta serie sobre cómo encajar en la alta sociedad de los últimos 70 en Estados Unidos. Parece entonces que hay menos debate en comedia, seguramente no habrá sorpresas y ese récord de nominaciones para The Bear dará sus frutos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con la categoría de miniserie? Bueno, pues en la categoría que ha dejado libre Shogun, que como dijimos pasó a drama al confirmar una segunda y quizá una tercera temporada, la de serie limitada, lo que más destaca es la constatación de que el fenómeno Mi reno de peluche no fue algo puntual y que puede ser refrendado por la Academia de Televisión. La serie de Netflix de Richard Gere sobre el acoso, que fue todo un fenómeno inesperado, opta a mejor miniserie con nominaciones para él mismo como protagonista y las dos actrices que le acompañan. Sin duda sería un acierto premiar la repercusión y la valentía narrativa de esta serie, que la verdad es que nos voló la cabeza. Me gustaría poner una denuncia. ¿Qué quiere denunciar? Me están acosando. ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Ha mantenido relaciones sexuales con ella? No, ¿qué va? Es algo mayor que yo. Está bien, y dice que esa mujer lo está acosando. Sí, se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos. ¿Cuánto hace que ocurre? No lo sé, unos 6 meses tal vez. ¿6 meses? ¿Y por qué no lo ha denunciado antes? Bueno, esta siempre es la categoría más reñida, y es que la verdad es que compite con grandes pesos pesados. Desde hace unos años siempre nos fijamos más en esta porque nunca sabemos qué va a pasar, y es que hay grandes nombres detrás de las nominaciones. Fargo y True Detective, hay que recordar que volvieron este año con 2 temporadas sublimes. La última de ellas, True Detective, suma 19 candidaturas con el trabajo de Jodie Foster al frente, como esa detective ruda, atormentada en la helada Alaska. Atención a esta categoría, la de actriz de miniserie, que siempre es muy reñida porque se bate en duelo con Brie Larson, que hace un trabajo magnífico en Cocina con Química, Judo Temple por Fargo, Nicole Kidman por Expatriadas, la serie que ella misma produjo, y Sofía Vergara, la primera actriz latina en estar nominada en esta categoría de la historia, por Griselda. La verdad es que desde aquí nos alegramos mucho de que nuestra amiga Sofía haya conseguido esta nominación después de luchar tanto por sacar adelante la historia de la narcotraficante más mediática de Colombia y de fomentar sobre todo el trabajo para los actores latinos, como nos contaba en una entrevista hace unos meses. Yo siento que si a Griselda le va bien, si Dios quiere, todos estos actores van a tener una oportunidad como la que tuve yo con Modern Family, de que te conozca la gente, de que sepas quién eres, de que puedas conseguir agentes, managers. Eso era muy importante para mí. Sí, bueno, y tampoco está nada claro qué pasará con los actores en esta categoría, que, por ejemplo, nomina de refilón a Matt Bomer por Compañeros de Ruta, que se ha ido un poco de vacío, y, como no, a otro de los favoritos, Andrew Scott, por ese papel de Tom Ripley en la delicada revisión de la novela de Patricia Highsmith, creada por Steven Thailand para Netflix, que también podría alzarse como la mejor miniserie del año. ¿Qué plan tienes? ¿Roma? ¿Sicilia? Creo que elijas lo que elijas, aceptarás. Te he traído cosas de Nueva York. Tengo que confesarte algo. Tu padre me envía para convencerte de que vuelvas. ¿Mi padre? Sí. Le dije que lo intentaría, de verdad, pero ya no tengo intención de hacerlo. Entiendo por qué quieres quedarte aquí. Cualquiera querría, es perfecto. ¿Por qué ibas a querer volver?
En definitiva, unas nominaciones sin grandes sorpresas, pero entre las que sí hemos podido apuntar algunas ausencias, ¿no? Ausencias pues importantes. Sí, a pesar de la nominación de Emma Stone que hemos comentado antes, los Emmy han sido muy conservadores al no otorgar más posibilidades de ganar a The Cures, que es la serie más incómoda de la temporada, que se puede ver en Sky Showtime y desde mi punto de vista pues es bastante mejor que otras como El problema de los tres cuerpos o Mr. y Mrs. Smith. Ahí lo dejo. Bueno, el creador y protagonista junto a Emma Stone es Nathan Fielden. Es un genio del poshumor que ha llenado de ansiedad este drama satírico sobre la telerrealidad y la gentrificación. Por otro lado, apenas ha conseguido también importantes nominaciones una serie como El simpatizante, que era una de las grandes apuestas de la temporada de Max, esa inclasificable serie de Robert Downey Jr. interpretando a 4 personajes a la vez. Eso sí, el actor ha conseguido una nominación como actor principal de drama, que podría poner su Emmy al lado del Oscar que ganó recientemente por Oppenheimer. Escribe unas notas para el discurso. Entendido, señor. Me opondré enérgicamente a la retirada estadounidense. Los yanquis no se irán a ninguna parte. El secretario Kissinger me lo confirmó. Es un hombre de palabra y laureado con el premio Nobel. Y que el discurso esté repleto de citas, de ambos lados. ¿De ambos? ¿De los estadounidenses y nosotros? No, de la moral comunista y de la nuestra. Bueno, Dani, pues ya tenemos deberes para ponernos al día este verano con las series que más nominaciones acumulan y llegar, eso sí, al 15 de septiembre con las quinielas, con los deberes bien hechos. Veremos si se cumplen nuestras predicciones, ¿eh? A ver qué pasa, que estaremos, Elio. Gracias, Dani. A ti. Adiós. El cine en la SER, con Elio Castro. En 1980 se estrenó la película Un viaje alucinante al fondo de la mente del director Ken Russell. En ella, William Hurt interpretaba a un profesor universitario obsesionado por encontrar otros estados de conciencia tan reales como los que hay en la vida cotidiana. Hoy sabemos dónde está el yo. Está en nuestra mente. Es una forma de energía humana. Nuestros átomos tienen 6.000 billones de años. Nosotros tenemos 6.000 billones de años de memoria en nuestra mente. La memoria es energía, no desaparece, sigue estando ahí. Existe un camino fisiológico que conduce a nuestras conciencias anteriores. Eddie Jessup, que es como se llama el personaje interpretado por William Hurt, utiliza la privación sensorial y la ingestión de sustancias alucinógenas para llegar al fondo de su mente. Tenemos millones de años almacenados en esa computadora que llamamos mente. Y trillones de genes latentes en nosotros con todo nuestro pasado evolutivo. ¿No te interesa conectar con eso? Nosotros no vamos a introducirnos en un tanque de aislamiento como hace William Hurt en el film, ni mucho menos tomar sustancias alucinógenas. Pero sí queremos emprender durante este verano un viaje cinematográfico al interior de nuestra mente y de nuestro cerebro para conocer cómo funciona. Para ello nos vamos a apoyar en películas muy conocidas y las vamos a comentar con un experto, José Luis Trejo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Cajal en Madrid. José Luis Trejo es jefe del grupo de Estilo de Vida y Cognición y también un gran aficionado al cine, como podrán comprobar. También vamos a contar con la ayuda y el asesoramiento de Mayra de Pablo, con la que ya hemos hablado otros veranos, y que a través de su podcast La mirada de Marnie trata de analizar y de hermanar el cine con distintos aspectos científicos. Estas charlas con José Luis Trejo las hemos grabado en el Instituto Cajal de Madrid. Pues estamos efectivamente en el Instituto Cajal, que como instituto tiene una tradición larga, pero que en este edificio, en esta ubicación, llevamos desde el año 89. Y probablemente no estaremos mucho más porque a finales de este año, principios del que viene, nos vamos a un nuevo, maravilloso y flamante nuevo edificio en Alcalá de Henares. ¿Y vuestro trabajo aquí?
Pues como buen instituto de neurobiología, que es su nombre, pues nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el cerebro o con otros tipos de, quiero decir, por ejemplo, la médula espinal, todo lo que tiene que ver con el tejido neural y con un enfoque eminentemente básico, investigación básica, aunque es muy difícil trabajar en cerebro o en tejido nervioso sin tener la vista un poco puesta en aplicaciones prácticas. Y en el primer capítulo de este viaje cinematográfico al fondo de la mente de este verano, vamos a hablar de los recuerdos y de la memoria. Y para ello vamos a partir de una película muy conocida. Desafío Total, dirigida por Paul Verhoeven en 1990 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone y Michael Ironside. Lori, Doc, hagámoslo. ¿hacer qué? Mudarnos a Marte. Cariño, ¿por qué te propones estropear una mañana maravillosa? ¿Por qué no lo piensas? Desafío Total está basada en un relato corto titulado Podemos recordarlo todo por usted, del escritor Philip K. Dick, el mismo autor de otros relatos y novelas que inspiraron películas como Blade Runner o Minority Report. El argumento es de sobra conocido. Douglas Quayle, el personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger, es un hombre aparentemente normal y corriente, un trabajador de la construcción, obsesionado, eso sí, con viajar a Marte. Cariño, ya lo hemos hablado muchas veces. Odiarías vivir en Marte. Es seco, feo, aburrido. Y por si fuera poco, podría estallar la revolución en cualquier momento. Cohen dice que es solo un pequeño grupo de extremistas. ¿Y tú te lo crees? Y su obsesión con Marte llega a tal punto que acude a una empresa llamada Memory Call para que le implanten recuerdos de un viaje a Marte. El viaje a Marte incluye cabina individual en el Columbia, suite de lujo en el Hilton y las visitas más importantes, el Monte Pirámide, los grandes canales y, por supuesto, Venusville. ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo. Vamos, no se burle de mí. Le aseguro que no me burlo, Doc. Su cerebro no notará la diferencia. ¿Lo garantizamos o devolvemos el dinero? Y la primera pregunta que queremos trasladar a José Luis Trejo es... ¿qué es la memoria? Bueno, una definición fácil casi de diccionario nos diría que es toda la capacidad que tiene el cerebro para procesar, almacenar una información y luego utilizarla. Si vamos a una definición un poquito más exacta, no tanto de diccionario, sino más de neurobiología, lo que estaríamos hablando es de un concepto que es el engrama. Este nombre tan raro hace referencia a la activación al mismo tiempo de conjuntos de neuronas que están en diferentes regiones del cerebro. El truco está en que se activan al mismo tiempo, porque cuando se activan al mismo tiempo, generalmente porque hay un estímulo, pues por ejemplo porque has visto una cara. Esa cara tiene información complejísima, los ojos, en fin, un montón de información. Todo eso activa un montón de partes de nuestro cerebro que cuando se activan al mismo tiempo, por ejemplo, en conjunto con el nombre, hace que nosotros aprendamos a asociar esa cara con ese nombre y por lo tanto habremos memorizado esa información. Son conjuntos de neuronas que se activan al mismo tiempo, de diferentes partes del cerebro. Dependiendo de qué tipo de información es, así será una parte del cerebro u otra. Y eso lo llamamos engrama. Eso es la definición más neurobiológica de lo que realmente es la memoria. En Desafío Total, Arnold Schwarzenegger descubre que lo que cree que es su vida es en realidad un falso recuerdo, un recuerdo implantado. ¡Contesta! Te ordeno que hables. No soy tu esposa. Te has vuelto loca. Solo te conozco desde hace 6 semanas. Nuestro matrimonio es un injerto en la memoria. ¿Me crees, estúpido? ¿Y nuestra boda? Una imagen implantada. ¿Y cuando nos enamoramos? Implantado. Nuestros amigos, mi trabajo, 8 años juntos. ¿Crees que puedo creer que se implantó todo? El trabajo es real. La agencia se encargó de montarlo. ¡Embustera! Borraron tu identidad y te injertaron una nueva. Me inscribieron como tu mujer con el propósito de vigilarte y asegurar el éxito del injerto. Lo siento, Quayle. Tu vida es solo un sueño. Y lo que preguntamos a José Luis Trejo ahora es ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando recordamos? Esto es una de las partes más bonitas de la memoria y de la neurobiología. Como esas colecciones de neuronas se han activado juntas,
Cuando nosotros intentamos evocar nuestra memoria, lo que generalmente hacemos es que, bien activamente, porque lo vemos, por ejemplo, vemos los ojos de esa cara de la que hablábamos antes, o bien porque intentamos pensarlo, o bien porque simplemente alguien nos manda una información, como por ejemplo el nombre de la persona, aunque nosotros no lo queramos. Entonces esa parte, como tiene conexión directa con todas las demás, activa el recuerdo del todo. Por ejemplo, si yo veo los ojos de esa persona cuyo nombre he aprendido, se me vendrá a la cabeza el nombre. O si oigo el nombre, yo puedo imaginar la cara de esa persona. La parte activa al todo. Así es como funciona la memoria. Por eso muchas veces cuando la memoria es débil, por ejemplo, alguien dice, ¿cómo se llama el famoso actor que protagonizó Fiebre del sábado noche? Y dices tú, pues no me acuerdo ahora mismo, pero lo sé. ¿Por qué sabes que lo sabes? Si no te acuerdas, ¿por qué sabes que lo sabes? Hombre, ¿por qué? Porque yo lo he pensado muchas veces. ¿No será John? Y dices, John Travolta. ¿Qué hace el John? El John entra, digamos, es una entrada pequeña de información en el grupo de neuronas, de manera que activa todas las demás que tú sin el John no te acordabas. Y al decir John dices, John Travolta. Una parte activa todas. ¿Por qué? Porque hay una conexión especial entre todas esas neuronas que albergan esa información, porque se activaron juntas cuando te lo aprendiste. Buenas tardes, Doc. Soy la doctora Seren. Encantado de conocerla. Ernie, introduce en la memoria la matriz 62B. Y oiga, ¿quiere que integremos algunos alienígenas? Bueno, ¿por qué no? En Desafío Total vemos que implantan recuerdos al personaje que interpreta Arnold Schwarzenegger. ¿Es eso posible? ¿Se pueden implantar o injertar recuerdos en nuestro cerebro? Tengo que responder a eso 3 cosas. La primera es que como el cerebro es único, completando patrones, porque es como funciona, tú puedes inducir desde un punto de vista estrictamente psicológico un recuerdo. Si tú le dices a una persona que está con la guardia baja, que no espera que tú le vas a engañar, y le dices, tú dijiste el 5 de marzo tal cosa, y se lo dices muchas veces con total convencimiento, cabe la posibilidad de que esa persona acabe diciendo, bueno, como ya dijo yo el 5 de marzo, y es evidente que esa persona no lo dijo, por lo tanto ese recuerdo no lo puede tener, pero lo tiene. Pasa lo mismo cuando una persona tiene una pequeña mentira y la repite tanto que 30 años después se la cree. Y hay gente que recuerda haber estado en Barcelona en el verano del 36 y era un niño de 5 años y estaba en Córdoba. Y él recuerda las calles. ¿Cómo las va a recordar si no estuvo? Su cerebro tiene el recuerdo de ir por unas calles que él interpreta que son Barcelona. O sea que sí se pueden implantar recuerdos falsos, pero en unas condiciones muy específicas y muy limitadas. Así que vamos con la segunda parte. La segunda parte de la respuesta es, hasta hace nada, implantar un recuerdo falso era imposible. Quiero decir, de una manera mecanística, de una manera neurobiológica, no convenciéndote de que estuviste, no. ¿Qué puedo hacer yo con tu cerebro que le introduzca un recuerdo falso? Pues hasta hace poco te hubiera dicho eso es imposible, pero ahora sí que se puede. Por supuesto, estamos hablando de experimentos con animales de laboratorio, en donde teóricamente, vamos a hablar lo teórico, la tercera parte es la práctica, teóricamente, si yo soy capaz de activar al mismo tiempo aquellas neuronas de un engrama que participan de un tipo de memoria, tu cerebro estaría construyendo un recuerdo que es indistinguible de un recuerdo real. Ahora bien, eso es en teoría. En la práctica, las buenas o malas noticias, no sé si llamarlas buenas o malas, es que con ratones ya lo estamos haciendo. En 2024 ya se está haciendo con ratones. Se les está induciendo determinados patrones de estimulación de engramas que hacen que ellos crean que saben algo. Y fíjate que me interrumpo a mí mismo para decirlo de que crean que sabe algo. Ese cerebro no cree que lo sabe, aunque nunca lo vivió. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar, porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. Es el comienzo, ya lo habrán adivinado muchos, de Rebecca, la película de Alfred Hitchcock basada en la novela de Daphne du Maurier.
La señora de Winter, interpretada por John Fontaine, sueña con que vuelve a la gran mansión de Manderley, donde ella vivió y donde tuvo que enfrentarse a ese fantasma en forma de recuerdos que era la anterior señora de Winter, Rebecca. ¿Son entonces los sueños recuerdos? ¿Son los sueños fantasías? El sueño es un tema aparte que es enormemente complejo. El cerebro necesita estar funcionando casi todo el rato. De hecho, para hacer que no funcione, o por lo menos que funcione a un nivel muy bajo, hay que entrenarse y ser yoga, hay un yogi y hay que hacer muchas cosas, porque si no el cerebro no deja de pensar. De hecho, los que se hayan intentado adentrar en las prácticas del mindfulness, sabes que al principio es imposible, porque lo primero que tienes que hacer es dejar la mente en blanco. Es imposible, porque a los 10 segundos estás pensando en otra cosa, porque el cerebro no puede no pensar. Es así de simple. Entonces, ni durmiendo puede dejar de pensar. Entonces él lo que hace es generar patrones de actividad ficticia a partir de cosas que conoce. Claro, si imagina actividades muy ficticias, muy parecidas a lo que ya conoce, realmente estarás soñando con algo que en realidad es revivir lo que has vivido. Pero eso rara vez sucede. Lo que generalmente sueles soñar son secuencias casi cinematográficas construidas a partir de pequeños ladrillos que son muy fáciles de entender. Por ejemplo, el recuerdo de tu padre. Pues el recuerdo de tu padre o el de tu madre es el que es. Y es muy vívido. Y la casa en la que te criaste, o un sitio en el pueblo, o cualquier hotel en el que hayas estado. Y a partir de ahí, tu cerebro construye un hotel que no existe en una ciudad que no sabes cuál es, y con tu padre y tú haciendo algo que nunca habéis hecho, y tu padre diciendo algo que nunca dijo, pero que es totalmente plausible. O que tu cerebro cree que es plausible, porque luego muchas veces cuando despiertas dices, pues no he soñado que mi padre me ha dicho esto, cosa que hubiera sido quizá imposible. Ya, pero tu cerebro quiere jugar con eso. Entonces la respuesta es, realmente no estás recordando nada, pero los pequeños ladrillos con los cuales compones la ficción son recuerdos. Look around you. En este primer capítulo de nuestro viaje cinematográfico al fondo de la mente hemos hablado de los recuerdos, de implantar recuerdos, pero la semana que viene seguiremos hablando de esto, de recuerdos, pero no de crearlos, sino de modificarlos o de borrarlos. Y hablaremos de otra película. Les dejamos una pista en forma de canción y les damos las gracias a José Luis Trejo y a Maida de Pablo por su colaboración y ayuda. Y recuerden, la semana que viene seguiremos con este apasionante viaje. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.